Bienvenido a la conferencia de pastores del año 2003. Bueno, estoy agradecido porque todos ustedes están aquí con ojos abiertos, y es un privilegio para mí compartir con ustedes algunos pensamientos con referencia a la predicación expositiva y específicamente en referencia a la gloria y la gravedad de la predicación. La gloria es ese maravilloso privilegio que compartimos por el hecho de compartir, de estar involucrados en esta tarea, y la gravedad es en referencia a la responsabilidad, la dificultad, la carga que puede ser algo que nos caracterice como predicadores. Y oremos para empezar. Señor, queremos estar en silencio delante de ti, en nuestro corazón. Hay tanto que está sucediendo en nuestras mentes, nuestros pensamientos. Oro por estos hombres, quienes estando separados de sus familias, que ministres a sus esposas, hijos, sus amigos. Dales la gracia que será suya mientras sus esposos y padres están lejos. Oramos porque les des a los hombres una nueva visión que encienda una dirección clara en sus ministerios. Oramos porque todos nuestros compromisos con tu Escritura, tu libro sagrado, el escritorio sagrado sea más prominente como resultado de nuestro tiempo hoy en día y a lo largo de este tiempo, y que honremos al Señor Jesucristo en todo lo que hagamos y digamos, especialmente en cómo predicamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me encanta ir a las conferencias. Parecemos recoger tantas cosas y he aprendido que las conferencias son muy parecidas a los libros. La gente le pregunta a lo largo del ministerio, ¿qué libros han sido los más significativos en tu ministerio? Y realmente he llegado al punto en mi vida que no hay buena respuesta para esto, porque hay muchos libros buenos y libros malos. Los libros no cambian la vida de nadie. Y lo que sucede en nuestra actitud, pensamientos, los párrafos son los que nos cambian, no los libros. Porque hay párrafos, hay líneas, hay frases que se vuelven parte de quién somos nosotros. Y esto es lo que marca la diferencia entre lo que el autor dice y lo que nosotros pensamos al formar parte de nuestra vida. Y hay tanto que está pasando, tantos pensamientos, es como si abriéramos una manguera de bomberos y abrieran la llave para poder tratar de absorber toda el agua que nos están dando a tomarla, y obviamente es imposible. Pero algo que les voy a sugerir es que escriban 2, 3 pensamientos y pídanle al Señor que les dé sabiduría para asimilar esto, y oramos por ustedes. El personal está orando por ustedes. En cierta manera es aterrador, es intimidante tener una conferencia de pastores, porque hay una responsabilidad o una expectativa que se espera de nosotros como si fuéramos los expertos. John MacArthur, por ser él quien es, nosotros estamos en sus faldas, por decirlo así, vamos viviendo en su reputación. Obviamente ha sido tan importante su influencia en mi vida personal, pero todo el personal nos sentimos en cierta manera abrumados con la responsabilidad. Y una de las cosas que disfrutamos aquí no solo es oírlo en el radio, sino también vivir su vida, verlo semana tras semana. Normalmente me siento allá en la parte de adelante y me impacta cuánto marca su vida de fidelidad después de 30 años de exposición, continuar y seguir adelante en su ministerio. Y estos pensamientos de la predicación son casi todos de otros hombres, o por motivos de integridad me los he robado, como la mayoría de nuestros sermones. Alguien dijo, no hay derechos de autor en el reino. La verdad es la verdad de Dios y úsela. Voy a emplear eso en esta mañana. Bueno, quiero hablarles en esta mañana de la gloria y la gravedad de la predicación, y como dije ayer, en un sermón de la predicación también,
Es intimidante hablarle a predicadores de la predicación. Ciertamente no estoy tan calificado como quisiera ser, y probablemente voy a decir eso hasta que muera, y probablemente ustedes pueden decir eso, pero ciertamente es una oportunidad increíble que para los predicadores congregarse y hablar de la predicación. La mayoría de nuestros sermones y predicaciones están dirigidas a personas laicas. Rara es la vez realmente en la que nos congregamos y le predicamos a predicadores, y quiero hacer eso en esta mañana con ustedes. Bueno, nos dicen que a 29,000 pies, nos dicen que está a 29,000 pies de altitud, y tiene más bien 29,000 pies de altura, y este es el Everest, y nos dicen que ha habido gran intriga y debate si un par de hombres llegaron a su destino, partieron en 1930 y nunca regresaron, y subieron a la montaña y desaparecieron en la nube. Pero en 1999, una manera muy interesante, el cuerpo de George Mallory se encontró camino al Everest. Y alguien puede decir, bueno, ¿cómo lo encontraron después de varias décadas? Lo encontraron congelado, no se había deteriorado mucho, y aparentemente fue en la parte baja de una parte difícil de pasar, y lo encontraron abajo, y estaban buscando su cámara para ver si había llegado o no a la cumbre. Y su cámara aún la están buscando, y están planeando expediciones futuras para buscar esa cámara. Lo que sabemos es que el 29 de mayo, en 1953, Edmund Hillary y su Sherpa Tenzing Norgay, de hecho, llegaron a la cumbre del monte Everest. Una de las principales características que me impacta acerca del monte Everest, que me conmueve, es ver que la ruta inicial que trazaron esos alpinistas inicialmente nunca ha sido mejorada. La gente aún sigue nuestro día, pasa por la misma dirección, aún siempre sigue la parte sur, y aún siguen pisando el camino por el que pasaron estos alpinistas en su primer expedición. Y tenemos un legado similar como predicadores. La predicación es en la oratoria lo que los montes Himalayas son para el alpinismo. Y es realmente un privilegio ser un predicador. Seguramente lo han oído antes. Jesús fue el único hijo de Dios y lo hizo un predicador. Ningún otro ministerio demanda tanta dificultad, trae tanto gozo para un mortal como la predicación, conforme explica las verdades de Dios. Nada trae mayor placer más que predicar bien, y al hablar de bien me refiero a fielmente, y al mismo tiempo, si ustedes son como yo, nada nos molesta tanto como haber predicado de una manera pobre, infielmente, en un sentido no preparado, y no haber representado apropiadamente la profundidad de la verdad de Dios. Y así como los alpinistas que están por subir al monte Everest obtienen grandes beneficios de estudiar la historia en el pasado, el legado, de la misma manera como predicadores aprendemos mucho de la historia de la predicación. Y creo que los predicadores deben amar la predicación, el legado, la historia. De hecho, comenzar una vida de estudio de la predicación misma, no solo presentación de sermones, preparación de sermones, sino la historia, la ciencia, el arte de la predicación. Es dificultad hacerlo, obviamente. Yo lo sé, yo predico semanalmente. Algunos de ustedes predican 2 veces, 3 veces a la semana o más. Hablando con un pastor me dijo que él tiene 4 sermones por semana. Quiero alentarlos que en el tiempo libre que tengan, una de las cosas más
impactantes, más alentadoras que pueden hacer es volverse un estudiante de la predicación. Tenemos un maravilloso legado con el cual estamos endeudados y tenemos un legado por el cual somos responsables. En la pared de mi oficina tengo 8 retratos, 8 hombres. Están junto a mi hombro, son mis 8 héroes. Siento el peso de ellos. En cierta manera soy algo sentimentalista. Tengo las obras completas de Jonathan Edwards en mi escritorio porque quiero que su peso, su legado esté siempre supervisando lo que estoy haciendo. Estos hombres me inspiran. Uno de mis héroes es Juan Broadus. Él fue el primer profesor de homilética en Louisville, Kentucky, en un seminario. Y él escribió el libro que ha sido más traducido, más publicado, más distribuido en la historia de la homilética. Y si tienen ese libro, se llama acerca de la preparación y presentación de sermones. ¿Cuántos de ustedes lo tienen? Muchos de ustedes. Leí la historia de ese libro. Y la primera vez que lo leí, fui conmovido hasta el punto de llorar. Permítanme darles algo de la historia de este libro. En su cuarta edición, de hecho, es una sombra de su primera edición. La primera edición no fue la mejor edición, sino la segunda, porque su estudiante su estudiante primordial, tomó la obra original de Broadus con los pensamientos personales de Broadus, y en 1926 la publicaron. Era una edición de alrededor de 500 páginas. Después de 2 ediciones, por parte de los neortodoxos y liberales, ahora nos dicen que tiene 300 y tantas páginas. 224 páginas menos. Y sacaron lo mejor, las mejores partes. Este libro, que ha sido un pilar para tantos en lo homilético, cuando leí el relato, realmente me conmovió. Permítanme leérselo. Cuando el seminario comenzó después de la guerra civil, John Broadus solo tenía un estudiante en su clase de homilética. Y este estudiante era ciego. Por lo tanto, Broadus le enseñó por medio de pláticas que más tarde publicó en 1879, que él llamó acerca de la preparación y presentación de sermones. La supervisión de Dios a lo largo de este libro de nuevo, que ha sido el más usado en la homilética, fue preparado y enseñado a un hombre ciego, a un estudiante ciego de homilética, en la última parte de los años 1870. Bueno, la historia de la exposición fiel de la Escritura es mi estudio extrabíblico más interesante, y podemos ver a lo largo de los siglos de la Reforma, ver a los anabautistas, ver la fidelidad de la hermenéutica agustina, y ver a lo largo de la historia, encontramos cómo han cumplido el mandato bíblico a predicar la palabra. Podemos ver a Moisés, hasta podemos ver a Adán cumpliendo su propia responsabilidad, y cómo le predicaba a sus hijos. Y tenemos que entender esa narración de alguna manera, y sin duda alguna haberlo aprendido de su padre. Podemos obtener gran aliento al ver diferentes libros de predicaciones, y sin duda alguna en el ministerio del Señor Jesucristo encontramos el mejor aliento para la predicación. Y para nuestro tiempo en esta mañana quiero considerar con ustedes un sermón, y este sermón es único en la historia de la iglesia, y lo que lo hace único es que es algo similar, o por decirlo así, se equipara con la primera ascensión de Hillary al monte Everest, y lo encontramos en la Escritura, y encontramos, por decirlo así, el Himalaya de la predicación. Y voy a pedirles que tomen sus Biblias
y me acompañan al segundo capítulo del libro de Hechos. Quiero decirles que la mayoría de las personas estarían de acuerdo conmigo en decir que este fue el primer sermón cristiano. Obviamente Jesús es cristiano, obviamente esas personas eran cristianas, siguiéndolos en sus 50 días entre su ascensión y Pentecostés, pero este es el primer sermón que se predicó a la iglesia. Y esa es la razón por la cual creo que es tan importante considerarlo. No es la última vez que Pedro va a predicar. En el capítulo 3 va a predicar de la sanidad del hombre, del paralítico. En el capítulo 5 va a tener otro sermón en el cual va a predicar hablando de la importancia de Cristo y la expiación. En el capítulo 10 va a predicar ese maravilloso sermón a Cornelio. En el capítulo 11 ese sermón a Jerusalén. En el capítulo 15 el sermón en el Concilio de Jerusalén explicando la salvación de los gentiles. Pedro fue el primer predicador estrella de la era cristiana. ¿Fue el más grande? Bueno, se puede debatir. Algunos dicen que Apolos, aunque tenemos no mucho registro de él, pudo haber sido más elocuente. No es cuestión de quién es el más grande, sino primero en este caso. Y creo que podemos aprender grandes principios de este gran sermón. Este es el primer intento de llegar a la cumbre del Himalaya, al ver a Pedro, cómo responde, cómo predica, cómo presenta la Escritura. Un poquito de trasfondo. 50 días antes algo pasó. Jesucristo fue crucificado. Podría ser interesante para ustedes saber que el libro de Hechos incluye 30% material sermónico. En otras palabras, 30% del libro de Hechos es material sermónico. En otras palabras, o están explicando quizás cómo se llevó a cabo la predicación o el sermón mismo. Y esto nos lleva a concluir que la predicación se encuentra de manera central en el libro de los Hechos. Y queremos, obviamente, nosotros ser buenos pastores, ser fieles, pero nuestra reputación, finalmente, nuestra reputación con la congregación va a ser definida por lo que somos y decimos domingo tras domingo. Es triste ver a tantos líderes en la iglesia que están buscando diferentes lugares en cómo debemos de administrar la iglesia, cómo llevar a cabo el ministerio, encuestas, psicología, diferentes métodos humanos, mercadotecnia, música y demás, pero parece haber muy poca discusión acerca de la primacía del púlpito en la iglesia. Es realmente la punta de la lanza. Dios ha ordenado que la predicación sea el medio a través del cual lleve Dios a su iglesia al punto de lo que Él ha querido que sea. Y encontramos aquí en Hechos 2 cómo han estado esperando desde el capítulo 1 los discípulos del Señor Jesucristo, la promesa del Espíritu Santo que el Señor prometió en Hechos 1:4. Específicamente han pasado 50 días y sabemos esto porque este es el día de Pentecostés, el cual era llevado a cabo 50 días después de la Pascua, de acuerdo a Levítico 20. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, podemos ver que el Espíritu Santo vino de acuerdo a la promesa de Jesucristo y Él se manifestó de una manera sobrenatural, de una manera única. Y por cierto, es Él, no eso. Y la enseñanza clave de esto, en el capítulo 2, hablando de las lenguas, es que las lenguas permitieron que las personas que estaban ahí escucharan el Evangelio en su propia lengua. Esto no fue lenguaje o balbuceo estático, sino que esto fue un lenguaje claro. Y a la luz de eso, o con esto como trasfondo, vamos a entrar a este sermón. Y no vamos a examinar todos los asuntos de interpretación, problemas de interpretación. Eso es cuando predicamos a la congregación y eso es maravilloso, tenemos que hacer eso. Pero quiero ver este pasaje a la luz del ojo de un predicador. Quiero que nos coloquemos bajo el microscopio de
evaluación del sermón de Pedro. Y en este sermón, si quieren un bosquejo, vamos a ver 10 características de un sermón fiel. Y al ver este sermón prototípico del sermón, podemos ver 10 características de un sermón fiel. Ahora, quiero comentar algo acerca de la aliteración. A veces funciona, otras veces no. Nunca traten de forzarlo, pero conforme lo estaba viendo, el 7 y el 10 automáticamente vinieron. Se me ocurrió con la palabra en inglés. Entonces, finalmente, como ustedes saben, no podemos terminarlo y decidí escribirlo todo de esa manera, tratando de coordinar la letra para que rimara. Veamos estas características. La primera es la siguiente. Involucra quebrantamiento personal. Involucra quebrantamiento personal. Un sermón fiel involucra o incluye quebrantamiento personal. Esto lo encontramos en Juan 18, aunque lo encontramos en los espacios aquí entre las líneas, lo encontramos realmente en Juan 18, versículo 15. Simón Pedro estaba siguiendo a Jesús y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera en la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces, versículo 17, la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Noten el versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Creo que esta persona definitivamente recordaría el rostro de Pedro. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Ahora, caballeros, vemos Hechos 2 y vemos la maravilla y la gracia y la gloria en el sermón de Pedro, pero es fácil olvidar que poco tiempo menos de un mes atrás, hace menos de un mes atrás, que Pedro había negado a Jesús y había dicho, no tengo nada que ver con él. Entonces, creo que conforme Pedro empieza su ministerio apostólico, él comienza como un hombre quebrantado. Él comienza entendiendo que él no es el experto, entendiendo que él no es preeminente, que él no es la persona a la que debes de escuchar, sino que él entienda que es totalmente capaz de negar a Cristo. Creo que para ti y para mí también empieza ahí. Al ver la persona de Pedro, qué personaje es él, ¿no es cierto? Algunas personas llaman a Pedro el discípulo con la boca con forma de pie, porque siempre metía la pata, por decirlo así, metía el pie, cometía el error. Y Pedro definitivamente era un líder, pero Pedro era un líder con un espíritu quebrantado, porque él sabía, él conocía la maldad de la cual él era capaz. Es un gran recordatorio antes de ver el sermón de Pedro. Y veamos antes la vida de Pedro. Él fue el primero que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el primero que dijo, no vayas a la cruz. Él fue el primero que sacó una espada y trató de quitarle, o más bien con una daga, quitarle al hombre la espada, cortarle a un hombre la cabeza, pero obviamente el hombre se agachó y por eso le cortó la oreja. Él fue el que se quedó dormido con Jesús. Qué gran sermón de la oración es ese. Jesús va al huerto de Getsemaní para enfrentar su clímax, el clímax final de su vida, y él deja a sus 3 mejores amigos en el huerto y les dice, oren, y regrese. ¿Qué están haciendo? Están dormidos. Y después está esa afirmación que es condenadora para nosotros. ¿No habéis podido velar por 1 hora?
Como si orar por 1 hora no fuera algo muy grande, es una pequeña cantidad de tiempo. Este es un hombre que entendía el fracaso. No tenía una perspectiva grandiosa de sí mismo. Y si vamos a ser fieles, tenemos que empezar ahí. No creo que él va a compartir esto con ustedes, pero uno de mis amigos, Kurt Gephardt, recogió a Eric Alexander y le hizo varias preguntas y le preguntó a Eric Alexander, quien es un hombre absolutamente dotado y fiel a lo largo de los años, y dijo, él es gentil y humilde, y él le preguntó, ¿cómo has cultivado la humildad en tu vida? Kurt me decía ayer su respuesta, me contó. Dijo, no puedo imitar el acento escocés. ¿No les encantaría tener ese acento? Y él dijo, bueno, Kurt, yo nunca he tratado de cultivar la humildad, sino que más bien simplemente reconozco que no hay absolutamente nada digno de reconocimiento en mi vida. Simplemente no pienso nada de mí mismo. Ese es Pedro. Y Pedro entendía eso porque Pedro había sentido eso y visto su propio fracaso. Entonces involucra quebrantamiento personal. Y número 2, comenzando en el versículo 14 en el sermón, emana autoridad prescriptiva. Emana autoridad prescriptiva. Noten el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Se oye eso como una sugerencia? Se oye así como, aquí está mi opinión, si tienen tiempo, a ver si me pueden escuchar, si son tan amables, simplemente por favor tomen un momento y escúchenme. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Y Pablo le dijo a Tito, esto manda y enseña. Encuentra ahí, con la voz imperativa, manda. Pedro entendía que la predicación emana autoridad prescriptiva. Nosotros como predicadores, nuestro trabajo no consiste en entretener. De una manera fácil, ¿cuál es nuestro trabajo como predicadores? ¿En qué consiste nuestro trabajo? En decirle a la gente qué hacer. Les decimos lo que Dios quiere que hagan, no lo que nosotros queremos que hagan, pero eso es lo que hacemos en nuestro trabajo. Y todo sermón se reduce a uno de 2 puntos. O tienen que saber algo, o tienen que hacer algo. Algunos sermones simplemente son entendimiento, pero aún eso es, por ejemplo, hacer algo, adorar al Dios viviente. Queremos que sepan y que hagan. Pedro entendía eso. Pedro desafió a la gente a que lo escucharan. No porque era una gran persona, acabamos de ver que era un hombre que estaba quebrantado, sino porque era un hombre que tenía un gran mensaje, el Evangelio. ¿Qué tan autoritario eres tú en la prescripción, en la presentación de tus sermones? ¿Qué es lo que roba nuestros sermones de la autoridad con la que debemos de presentación? Puedo pensar en 2 cosas. En primer lugar, pecado personal. Es muy difícil decirle a la gente que deje de hacer lo que tú estás haciendo, que haga lo que tú no estás haciendo. Y esto es difícil. El pecado nos roba o evita más bien que prediquemos con autoridad. Y también el temor del hombre. Y con temor del hombre me refiero que deseamos tanto que la gente nos acepte que vamos a hacer cualquier cosa, casi cualquier cosa, decir casi nada para que pueda regresar la gente y así regresen y llenemos las sillas, las bancas y de esta manera tenemos el libro de 30,000 bromas para atraer a las multitudes o 10,000 ilustraciones para obtener su atención y parece que el enfoque es que les caigamos bien, que nos quieran. No, realmente no les cayó bien Jesús. ¿Qué nos hace pensar que nosotros les vamos a caer bien? Mataron a los apóstoles y nosotros queremos una casa, una bonita en un lugar bonito. ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde está el sufrimiento que viene por causa del ministerio? Debe venir de la autoridad prescriptiva que llevamos porque decimos, así dice Jehová, y aquí estoy y no puedo hacer otra cosa. Y Pedro comenzó su sermón con esa autoridad.
La tercera característica de un sermón fiel que Pedro nos muestra está en los versículos 15 al 21, es una porción más grande, y es la siguiente: establece credibilidad escritural. Establece credibilidad escritural. Y con eso me refiero a que Pedro era un expositor. Su primer sermón fue un sermón expositivo. Fue exposición de la Escritura. ¿Cómo sabes esto? Porque explica lo que estaba sucediendo en la iglesia con las lenguas, y la gente estaba pensando, están tomados, están borrachos, están en estado de ebriedad, y él comienza a explicarlos con la Escritura, versículo 15, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Nadie tomaría en ese entonces, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Escuchen esto, deténganse un momento, caballeros. Pedro era un pescador. ¿Creen que de alguna manera, cuando él comenzó su ministerio apostólico, o en algún punto en esos 50 días después de que Jesús fue crucificado y ascendió, que de alguna manera, por alguna razón dijo, bueno, voy a empezar a leer Joel? Creo que es apropiado decir que Pedro, como un laico, como un pescador, tenía alguna familiaridad con eso. Y también es apropiado decir que de alguna manera, durante el ministerio de Jesús, él había impactado a esos hombres, por ejemplo y por aliento, el poder, la influencia y el mandato de conocerle el Antiguo Testamento, de conocer la Escritura. Entonces, él lo explica en el versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, citando de nuevo a Joel 2, versículos 28 al 32, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ese es el punto al cual se enfoca. Y como dije hace un momento, no vamos a escarbar el texto para ver cuáles son los problemas de interpretación aquí. Únicamente quiero que vean lo que Pedro hizo. Usó la Escritura, estableció su credibilidad como un vocero de Dios, basándose en lo que Dios había dicho en Escritura previa. ¿Cuál es su credibilidad? ¿Por qué es conocido usted? ¿Por qué eres conocido? El mejor reconocimiento que la gente puede darte es una vida cambiada. No salir de la congregación y decir, oh, eso fue bueno. Por cierto, ¿tú les crees? Si lo haces, aprecio eso. Aprecio y aprendo de su humildad. Algunos realmente lo dicen en serio, otros no. Pero no queremos que la gente diga, oye, qué buen sermón. Sino que un año después digan, ese cambió mi vida. Un mes, 2 meses. Y que no tengan que depender de la inteligencia de nuestra ideología, sino porque ellos oyeron lo que Dios dijo. Y Pedro entendió eso. Él estableció desde el principio de su sermón credibilidad escritural. Pedro era expositivo, era un predicador expositivo. Explicaba la Escritura. Número 4. Involucra quebrantamiento personal, esto es el sermón fiel. Emana autoridad prescriptiva. Número 3. Establece credibilidad escritural. Número 4. Enfatiza la centralidad cristológica. Enfatiza la centralidad cristológica. En otras palabras, Cristo, versículo 22, era la figura central en todos los sermones de Pedro. En el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, enfatizando su humanidad, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, y esto enfatizando su deidad por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El centro de la predicación de Pedro fue Cristo. Noten cómo lo dice ahí. Dios hizo entre vosotros esas señales. Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él.
¿Cuál es la intención del autor en esos pasajes de milagros? Esto nos dice, aquí está la hermenéutica para entenderlo, es Dios aprobando, Dios dando testimonio de la deidad, de la segunda persona de la deidad en la encarnación, la segunda persona de la Trinidad en la encarnación. Para eso eran esos milagros. Y Pedro se enfoca en Cristo. Él dice, este sermón, más bien todo sermón debe enfocarse en Cristo. Y hay una diferencia en decir eso y otra en decir que todo texto debe enfocarse en Cristo. Debemos presentar a Cristo en todo sermón, claro. Pero ¿acaso Jesús tiene que encajar en toda genealogía, en todo detalle histórico, en todo en la Biblia? No, no creo. ¿Recuerdan en Lucas cuando dice que Jesús fue explicado a partir de toda parte de la Escritura? No quiere decir que toda parte de la Escritura explicó a Jesús, sino que todos los lugares que explicaron a Jesús en la Escritura fueron explicados. Ahora, conforme tú vas abriendo el círculo, finalmente todo se puede relacionar a Cristo. No estoy en contra de eso, pero la intención del autor es la grandeza de Dios y podemos y debemos enfocarnos en la intención del autor. Yo solía decir que mi predicador era el más inteligente porque podía pasar a todo versículo de la Biblia y hacer de todo versículo en la Biblia una presentación del Evangelio. Ahora, obviamente, creo que todo sermón debe llevar al clímax de una presentación del Evangelio, porque todo sermón debe decir algo de Jesús, el enfoque de nuestro sermón, conforme exploramos y explicamos el texto. Y obviamente Pedro, noten, no usó el libro de Joel para explicar o hablar de Jesús, sino que en el sermón habló de la centralidad de Jesús. Ahora noten, en quinto lugar, aquí se vuelve un poco pesado, ahora vemos la seriedad, la gravedad, ya vimos la gloria. Número 5, incluye soberanía divina. Incluye soberanía divina. Versículo 23 al principio. A este es Jesús el Nazareno, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Recuerdan lo que Jesús le dijo a Pilato? Le dijo, tú no tendrás autoridad alguna, a menos de que Dios te lo hubiera dado. ¿Cómo se teje la soberanía de Dios en nuestros sermones, tanto en la encarnación como en la vida misma? La vida total, bajo la providencia absoluta de Dios. Prediqué un sermón hace unos meses atrás, de Lamentaciones capítulo 3, en donde el profeta dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿No es de la boca del Altísimo que el bien y el mal salen? Él dice, no se lamente el hombre por esta doctrina. Nuestra congregación tiene que entender dos cosas. En primer lugar, que Dios está en control. En segundo lugar, que ellos no lo están. Si simplemente presentamos la vida como una serie de varios acontecimientos que no tienen conexión entre sí mismos, que son acontecimientos al azar, la pregunta es, ¿cómo encuentra la soberanía divina lugar en nuestros sermones? No estoy predicando calvinismo, estoy predicando Dios, la soberanía de Dios. Y mientras yo predico, yo aprecio los 5 puntos y todo lo que enseñó. Estoy de acuerdo con todos. De hecho, yo tengo 2 más. Como yo no soy una milenialista, y no maten a las personas que son creyentes, pero eso es para otro momento. No es acerca del calvinismo, no es de la soberanía de Dios. El debate, ¿saben cuál es el día de hoy? Acerca del calvinismo. Ahí es donde se pelea el debate. ¿Y por qué peleamos esa batalla? Debemos pelear, como Phil Johnson hablaba ayer, de la gracia y la soberanía de Dios, de que la gracia y la soberanía de Dios son su prerrogativa. ¿Cómo lo hacen? Simplemente predica los mensajes que lo enseñan. Predica de
Juan 6, Efesios 1, del libro de Hechos en su totalidad, vas a encontrar la soberanía de Dios en todos los pasajes. Perdón. Lo que es impactante es que la soberanía de Dios incluía la crucifixión de Jesucristo. Él lo determinó en su determinado consejo que Jesús fuera entregado a esto. ¿Quién mató a Jesús? ¿Quién mató a Jesús? ¿Cómo le responderías tú a un niño de 5 años? ¿Quién mató a Jesús? Isaías 53. Le agradó a Dios afligirlo. ¿Quién es responsable por la muerte del Señor Jesucristo? Dios mismo es responsable. Y esa es la maravilla, y esa es la gloria, y lo preciado de la crucifixión y la cruz. Pero antes de que los judíos y nosotros seamos absueltos, tenemos que ver, en sexto lugar, que expone la responsabilidad humana, explica la responsabilidad humana, o podríamos decir, exhibe la responsabilidad humana, exhibe la responsabilidad humana. Y en el versículo 23, la segunda parte, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pero versículo 23, ustedes prendisteis, dice ahí, prendisteis y matasteis. Entonces regresamos al niño de 5 años. ¿Quién mató? Perdón, ¿quién mató a Jesús? Dios lo ordenó en manos de hombres inicuos. Esa es la respuesta. Hablemos de la voz imperativa, allí está. Por lo menos hay 3,000 personas aquí, y sabemos que por lo menos 3,000 personas fueron convertidas ahí. Probablemente más. No tenemos razón para suponer que toda persona ahí fue convertida. Entonces habría entre 3,000 y 5,000 personas. Entonces, que todos los 5,000 personas, las 3,000 personas mataron a Jesús. Bueno, probablemente no. Quizás un par de ellos. No tenemos información específica de este punto aquí. Noten que él aquí está teologizando, está hablando en términos teológicos. Noten lo que está haciendo. Ustedes lo prendieron y lo mataron. Lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándole. John MacArthur está hablando en las noches de la cruz. Está entendiendo la gente que la culpabilidad personal de la gente hizo que Jesús muriera en la cruz. ¿Entienden acaso la responsabilidad humana desde el punto de vista teológico que coloca a Jesús en el árbol, en la cruz, por los pecados de todos aquellos que creerían en Él? Nosotros predicamos la soberanía divina, pero nunca a expensas de la responsabilidad humana. Dices tú, no entiendo el equilibrio de esto. Noten, me encantaría escribir un libro contigo, sacaremos mucho dinero, si tú lo entiendes, habla conmigo, podríamos hacer una fortuna. Tenemos que tener un nivel de tensión en algún punto. Y noten que fui cuidadoso en no hablar de libre albedrío humano, sino de responsabilidad humana. Número 7, explica significado teológico. Explica el significado teológico, y esta es una de las características de un sermón fiel. Número 7, explica el significado teológico. Noten cómo él continúa teologizando, por decirlo así. Versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte. No dice su muerte, sino dice la muerte en general, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Y dónde encontramos la teología de eso? ¿Recuerdan el escritor de Hebreos? En el capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, hablando de Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y escuchen, versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso es de lo que está hablando Pedro aquí. Él puso un fin a la agonía de la muerte.
Y dices tú, ¿cómo? ¿Que duele menos la muerte por lo que hizo? No. Bueno, ¿que no hubiera sucedido? ¿A qué se refiere? ¿Es más fácil de aceptarse por personas que nos quieren? No, sino que está diciendo que la muerte no es el inicio, el comienzo de la destrucción de una persona que cree en el Señor Jesucristo, sino el inicio de una vida con Cristo en la gloria. Está explicando el significado teológico. Nuestra congregación son tan analfabetas teológicamente hablando. Es una pena. Entienden la encarnación, la responsabilidad humana, la soberanía de Dios, entienden la deidad de Cristo, entienden el proceso de santificación, lo que quiere decir, lo que no quiere decir, la definición y la diferencia entre justificación y glorificación. ¿Entienden el Evangelio? Cuando estamos hablando del énfasis del Evangelio, tenemos que, cuando yo apenas comenzaba, es justificación y glorificación, pero no me explicaban la santificación. Cuando mi pastor al principio, cuando yo apenas había conocido al Señor, pero como decía nuestro pastor ayer, el cristianismo es tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguirlo. Nuestra congregación necesita entender la teología. En donde encontramos teología en el texto, tenemos que escarbar, explicarlos de tal manera que nuestra congregación entienda y diga, ahora entiendo esa doctrina. Y que vean el texto, y ustedes pueden decirle, en el texto aquí encontramos la doctrina muéstrenle cómo surgen las doctrinas y explícalas. Entonces, un sermón fiel involucra quebrantamiento personal, emana autoridad prescriptiva, establece credibilidad escritural, enfatiza centralidad cristológica, incluye soberanía divina, exhibe la responsabilidad humana y explique un significado teológico. Y número 8, alienta la esperanza celestial. Alienta la esperanza celestial. Pedro, el expositor, regresa al Salmo 16 en el versículo 25, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras, la esperanza de la que hablamos no vino a través de él, versículo 30, pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado, que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, observen esto, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, y está citando el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿Qué estaba haciendo aquí Pedro? Está mostrando la profecía de la resurrección de Jesús y nuestra esperanza a la resurrección a través de su esperanza. Estoy convencido de que el talón de Aquiles de la iglesia es la ignorancia y el ser olvidadizos en referencia a la doctrina de la resurrección. ¿Cómo se verían las iglesias si creyéramos en la resurrección? Si realmente creemos que ese mundo es más importante que este mundo. ¿Cómo sería nuestro denuedo, nuestro evangelismo si creyéramos en la resurrección? Si todo y lo peor que pueden hacer es matarnos, y eso invita la resurrección
al hacer que nuestra fe se vuelva vista. Entonces, ¿qué es el temor? Caballeros, ¿puedo hacerles una pregunta? ¿Dónde están los misioneros en sus iglesias? ¿Quiénes de nosotros estamos o más bien desafiando a nuestros jóvenes y que se vuelvan misioneros y quizás mueran por Jesús? Bueno, pero es que eso no es seguro, son nuestros hijos. ¿De dónde sacamos esta manera de pensar? Mi esposa y yo orábamos al principio de esta semana, orábamos: Señor, ayúdanos a amar a nuestros hijos de tal manera que no nos aferremos a ellos, sino que, Padre, estemos dispuestos aún, si es tu voluntad, que sean mártires, que tú seas glorificado y el consuelo sea también para ellos. Y esto obviamente tengo que hacerlo, obviamente requiere valentía, pero confiamos en el Señor. Y la pregunta es, ¿realmente creemos que Jesús está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros? Hablamos de la doctrina de la resurrección, lo práctica que es. ¿Qué tal? Me señala nuestra congregación lo siguiente: ¿sabes tú que Jesús en este momento está a la diestra de Dios? Y lo pueden hacer en términos vívidos, leyendo el texto de Romanos 8. En esencia, está implicando que Jesús mismo está colocando su mano frente al Padre diciendo: no los castigues por esto, yo pagué por eso. Si no hay resurrección de Jesús, no hay intercesión de Jesús. Si no hay intercesión de Jesús, no tenemos esperanza fuera de la ira de Dios. Él es el que está rogando por nosotros, diciendo al Padre que su muerte cubre nuestro pecado y nuestro castigo. Número 9. Un sermón fiel, de acuerdo a Pedro, expresa certeza del Evangelio. Expresa certeza del Evangelio. Noten el versículo 36, me encanta esto. Por lo tanto, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, noten, ciertísimamente, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y regresa otra vez al punto de que vosotros lo crucificasteis. Él los está llamando asesinos. Noten que él dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa en esencia es la palabra Señor ahí, si lo ven en Isaías 45. Solo Dios es Dios. Solo Jesús es Señor y Mesías en uno. Y este es aquel a quien ustedes crucificaron. Hay un manuscrito antiguo, el Códice Sinaítico, y la copia más antigua, es la copia más antigua de la revelación que tenemos de Dios, y se encontró en un monasterio, en el cual los monjes usaban hojas que lo rodeaban para iniciar o para prender las fogatas que tenían ahí en el monasterio para calentarlos. Y obviamente la respuesta o lo que viene a la mente es: si hubieran sabido lo que tenían ahí. Y la pregunta para nosotros es: ¿sabemos lo que tenemos? ¿Sabe nuestra congregación lo que tiene en la gloria y lo preciado que es el Señor Jesucristo? Certeza en el Evangelio. Permítanme darles 3 palabras que Pedro usa en sus otros sermones: pecado, sustitución y sumisión. Esto es lo que Pedro dice de la salvación. Es acerca del pecado. Nos salva del pecado. Es acerca de la sustitución. Es acerca de la expiación sustitucionaria de Jesús. Es acerca del Evangelio. Entiende nuestra congregación, tiene la información teológica, el entendimiento teológico de lo que esto quiere decir. Éxodo capítulo 12 habla de el Cordero de la Pascua, y tenían que traerlo en el 10º día, matarlo en el día 14. ¿Por qué? Porque ese Cordero sin mancha era traído
por 5 días y vivía en la casa con los judíos. Y la pregunta que viene a nuestra mente es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Alguna vez han visto un cordero bebé? Estuve en Nueva Zelanda el año pasado. Estuve en un lugar que es un museo que es de ovejas y de pastores, y pude sostener un pequeño corderito, y Dios sabía lo que estaba haciendo cuando describió la expiación como un cordero, porque ver el rostro de un corderito, tuve la oportunidad de alimentar a un pequeño corderito en mis brazos, porque representa algo lindo, algo preciado, algo frágil, algo delicado. Y en cierta manera se vuelve una mascota. En ese entonces se hubiera vuelto una mascota. Pero llegaba el momento en el cual el padre tomaba al cordero, con esos niños viendo, con los niños viendo al cordero, colocando sus manos en sobre el cordero, y lo que hacía era que el padre cortaba, mataba al cordero y le decía a su esposa y a sus hijos: hoy demanda Dios sangre por el pecado, pero no la tuya, no la de ustedes. Él va a colocar este cordero en su lugar, y cortaba su cuello. Y el cordero obviamente lucharía, obviamente se sofocaría, se derramaría sangre y escupiría sangre, y después ese pequeño cordero moría. Moría de tal manera que quedaba ahí en medio de la familia sin vida, muerto. Juan el Bautista, quien era el primo de Jesús, vio a su primo que se acercaba a su bautismo y vio a la multitud y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Entiende nuestra congregación? Y esta es la pregunta: lo preciado que es la sustitución, lo preciado que es el sacrificio sustitucionario del Señor. Y creo que si lo entendiéramos, si ellos lo entendieran, si lo entendiéramos nosotros, cambiará nuestra predicación, nuestra vida, nuestra práctica ministerial. Número 10, en último lugar, la 10ª característica de este sermón fiel es que experimenta respuesta dramática. Experimenta respuesta dramática. No voy a tomar el tiempo para leer el resto del capítulo. Simplemente vean el versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Fueron convencidos de pecado. Esto era algo direccional. Mi mayor oración para mi predicación está en este versículo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿No sería algo maravilloso que viniera una multitud de gente después de su sermón, o simplemente cualquier número de gente se les acercara en una fila y les preguntara: ¿qué debo hacer en referencia a mi hijo, a mi hija, a mi esposo? ¿Cómo puedo conducirme? Versículo 38, Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu. Y noten que sigue hablando de la iglesia primitiva, y noten que habla en el versículo 40 cómo los sigue instruyendo, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Noten que el hecho aquí es que la respuesta dramática, ellos se volvieron serios, personas conmovidas, personas que se volvieron personas que ganaban almas, etcétera. Lo ven ahí a lo largo del texto hasta el versículo 47. Personas que estaban en comunión, etcétera. ¿Es una respuesta dramática? ¿Qué es lo que pasa cuando predicamos semana tras semana y la gente se sienta y está cómoda, no hay impacto, simplemente lo disfruta, les gusta ver amigos, es simplemente verse los domingos, después se van a comer a casas unos de otros? La pregunta es: ¿qué no nuestros sermones deben de sacudir sus mundos? ¿Qué tan benignos son nuestros sermones? Tenemos que ser sabios
exegéticos y expositivos. Obviamente, no le vamos a decir, si tú no te arrepientes vas a arder como tocino en el infierno hoy. Aun cuando somos duros, y como nos dice Romanos 2, tu benignidad nos lleva al arrepentimiento. Nuestro tono debe ser de gozoso, debe ser alentador, debe ser animador, pero nuestro tono debe ser serio. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El cielo y el infierno siempre están en juego cuando estás parado en el púlpito. ¿Trae esto gloria? ¿Trae esto gravedad? Pensé que había soberanía divina, dirías tú. Sí, pero creo con todo mi corazón que yo tengo la responsabilidad totalmente de ser claro en la explicación de la Escritura, de la santificación, del Evangelio, de todas las doctrinas, de una manera tan clara que no haya duda. Dios ha escogido usar a predicadores. ¿Qué importante es la predicación? ¿Cuál es la gloria y gravedad de esto? Piensen en esto. Tu Dios será su Dios. Tu Cristo será su Cristo. Tu estándar de moralidad se volverá su estándar de moralidad. Tu hermenéutica, la manera en la que tú interpretas la Escritura, la manera en la que tratas la Escritura, se va a volver la manera en la que tu congregación la trata. Tu emoción en referencia a cosas espirituales, tu pasión por ellas, se va a volver su pasión, o el hecho de que tú estés aburrido con esas cosas espirituales va a caracterizar a tu congregación. Y en términos definitivos, tu evangelio salva a pecadores. Va a ser el evangelio que ellos entenderán y que recibirán o rechazarán. Y podemos decir con Pablo en 2 de Corintios 2, ¿quién es digno para una tarea como esta? La respuesta no está en este recinto. ¿Saben a dónde nos lleva esto? Realmente nos sacude y nos lleva de regreso al quebrantamiento personal, a ser el objeto de todos nuestros sermones, la audiencia inicial y primordial en todos nuestros sermones. Caballeros, demos a nuestra congregación el complejo de el Dios grande, démosle a nuestra congregación un complejo de autoridad escritural, démosle a nuestra congregación la centralidad de Cristo como su complejo. Y como Pedro lo hizo, al hacer esto, seremos predicadores fieles del legado fiel de sus sermones. Padre, oramos porque seamos fieles a lo que Pedro nos ha mostrado aquí, porque podamos ejemplificar su método, su contenido, su exposición, su teologizar, el hecho de hablar en términos teológicos, explicar la teología, su precisión, su incisión, y que tú uses nuestra fidelidad para causar respuestas dramáticas en nuestra congregación. Algunos de ellos darán sus vidas en una obediencia mayor y algunos entenderán la fe y podrán rechazarla con un razonamiento claro por haberla rechazado después de haberla escuchado de una manera clara. Manténnos quebrantados, guárdanos de tener un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener, pensar que somos poderosos en el púlpito cuando realmente es tu palabra, tus palabras, nuestros labios. Úsanos como un puente entre el texto de tu palabra y la congregación. Ayúdanos a que al cruzar ese puente te descubran, te conozcan, no a nosotros, sino a ti. Santifícanos como predicadores en el nombre de Jesús. Amén. Aquí Y hay tanto que está pasando, tantos pensamientos, es como si abriéramos una manguera de bomberos y abrieran la llave para poder tratar de absorber toda el agua que nos están dando a tomarla, y obviamente es imposible.
Pero algo que les voy a sugerir es que escriban 2, 3 pensamientos y pídanle al Señor que les dé sabiduría para asimilar esto, y oramos por ustedes. El personal está orando por ustedes. En cierta manera es aterrador, es intimidante tener una conferencia de pastores, porque hay una responsabilidad o una expectativa que se espera de nosotros como si fuéramos los expertos. John MacArthur, por ser él quien es, nosotros estamos en sus faldas, por decirlo así, vamos viviendo en su reputación. Obviamente ha sido tan importante su influencia en mi vida personal, pero todo el personal nos sentimos en cierta manera abrumados con la responsabilidad. Y una de las cosas que disfrutamos aquí no solo es oírlo en el radio, sino también vivir su vida, verlo semana tras semana. Normalmente me siento allá en la parte de adelante y me impacta cuánto marca su vida de fidelidad después de 30 años de exposición, continuar y seguir adelante en su ministerio. Y estos pensamientos de la predicación son casi todos de otros hombres, o por motivos de integridad me los he robado, como la mayoría de nuestros sermones. Alguien dijo, no hay derechos de autor en el reino. La verdad es la verdad de Dios y úsela. Voy a emplear eso en esta mañana. Bueno, quiero hablarles en esta mañana de la gloria y la gravedad de la predicación, y como dije ayer, en un sermón de la predicación también, es intimidante hablarle a predicadores de la predicación. Ciertamente no estoy tan calificado como quisiera ser, y probablemente voy a decir eso hasta que muera, y probablemente ustedes pueden decir eso, pero ciertamente es una oportunidad increíble que para los predicadores congregarse y hablar de la predicación. La mayoría de nuestros sermones y predicaciones están dirigidas a personas laicas. Rara es la vez realmente en la que nos congregamos y le predicamos a predicadores, y quiero hacer eso en esta mañana con ustedes. Bueno, nos dicen que a 29,000 hombres, una nueva misión que encienda una dirección clara en sus ministerios. Oramos porque todos nuestros compromisos con tu escritura, tu libro sagrado, el escritorio sagrado sea más prominente como resultado de nuestro tiempo hoy en día y a lo largo de este tiempo, y que honremos al Señor Jesucristo en todo lo que hagamos y digamos, especialmente en cómo predicamos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me encanta ir a las conferencias. Parecemos recoger tantas cosas, y he aprendido que las conferencias son muy parecidas a los libros. La gente le pregunta a lo largo del ministerio, ¿qué libros han sido los más significativos en tu ministerio? Y realmente he llegado al punto en mi vida que no hay buena respuesta para esto, porque hay muchos libros buenos y libros malos. Los libros no cambian la vida de nadie. Y lo que sucede en nuestra actitud, pensamientos, los párrafos son los que nos cambian, no los libros. Porque hay párrafos, hay líneas, hay frases que se vuelven parte de quién somos nosotros. Y esto es lo que marca la diferencia entre lo que el autor dice y lo que nosotros pensamos al formar parte de nuestra vida. 29,000 pies, nos dicen que está a 29,000 pies de altitud, y tiene más bien 29,000 pies de altura, y este es el Everest, y nos dicen que ha habido gran intriga y debate si un par de hombres llegaron a su destino. Partieron en 1930 y nunca regresaron, y subieron a la montaña y desaparecieron en la nube. Pero en 1999, una manera muy interesante, el cuerpo de George Mallory se encontró camino al Everest. Y alguien puede decir, bueno, ¿cómo lo encontraron después de varias décadas? Lo encontraron congelado, no se había deteriorado mucho, y aparentemente fue en la parte baja de una parte difícil de pasar, y lo encontraron abajo, y estaban buscando su cámara para ver si había llegado o no a la cumbre.
y su cámara aún la están buscando y están planeando expediciones futuras para buscar esa cámara. Lo que sabemos es que en el 29 de mayo, en 1953, Edmund Hillary y su Sherpa Tenzing Norgay, de hecho, llegaron a la cumbre del Monte Everest. Bienvenido a la conferencia de pastores del año 2003. Bueno, estoy agradecido porque todos ustedes están aquí con ojos abiertos, y es un privilegio para mí compartir con ustedes algunos pensamientos con referencia a la predicación expositiva y específicamente en referencia a la gloria y la gravedad de la predicación. La gloria es ese maravilloso privilegio que compartimos por el hecho de compartir, de estar involucrados en esta tarea, y la gravedad es en referencia a la responsabilidad, la dificultad, la carga que puede ser algo que nos caracterice como predicadores. Y oremos para empezar. Señor, queremos estar en silencio delante de ti, en nuestro corazón. Hay tanto que está sucediendo en nuestras mentes, nuestros pensamientos. Oro por estos hombres, quienes estando separados de sus familias, que ministres a sus esposas, hijos, sus amigos. Dale la gracia que será suya mientras sus esposos y padres están lejos. Oramos porque les des a los